Bienvenidos a este video tutorial en el cual voy a explicarles el uso e instalación de la base de datos para el Prescom VDA 2020.1. Al final del video estaré explicándoles exactamente cómo ustedes pueden conseguir esta base de datos, descargarla en su computadora para luego hacer la instalación y puedan utilizar la base de datos nueva en su versión del Prescom. Entonces vamos a comenzar con esta explicación. Para entender la filosofía que está detrás de la organización de la base de datos que se presenta en esta ocasión, es importante hacer referencia a lo que es la EDT o la estructura desglosada del trabajo. Bueno, pues la estructura desglosada del trabajo no es nada más que una herramienta organizacional gráfica que muestra todo el alcance del proyecto desglosado en entregables manejables. En otras palabras, es una agrupación lógica de todo lo que hay que realizar para poder cumplir con la ejecución del proyecto según los requisitos del contratante. Entonces aquí podemos ver una EDT genérica, ¿de acuerdo? En el cual podemos identificar principalmente que tenemos un nivel que es el nivel de los entregables, ¿de acuerdo? Este nivel de entregables en nuestro caso podría ser ajustado a lo que son los módulos. Después tenemos un siguiente nivel que he llamado yo los grupos afines, ¿sí? Estos grupos afines tienen cierta relación entre su siguiente nivel, que son los paquetes de trabajo. O sea, estos tres primeros ítems tienen que tener alguna manera de afinidad para poder agruparse dentro de este grupo afín, ¿de acuerdo? En la VDA 2020.1 que estamos presentando ahora, hemos definido que los módulos o entregables están conformados por la siguiente manera. Un primero, que se llama obras preliminares, movimientos de tierras, obra gruesa, obra fina y artefactos y equipamientos. En siguientes versiones de la base de datos estaremos ampliando estos módulos para poder llegar a un espectro mayor de ítems de construcción. Después tenemos los grupos afines. Estos grupos afines han sido divididos, como lo mencionaba, por alguna característica particular que tengan los ítems, ¿sí? Por ejemplo, tenemos acá en el grupo afín retiros, ¿sí? Que forma parte de obras preliminares, tenemos estos tres ítems que ustedes se darán cuenta, el retiro es lo que los está relacionando entre sí, ¿no es cierto? Retiro de escombros puede ser carga manual más transporte, o retiro de escombros carga mecanizada más transporte, o retiro de material de excavación carga mecanizada más transporte. Entonces hay una cierta relación en estos que son los ítems o que también se llaman paquetes de trabajo, ¿sí? ¿Por qué se llaman paquetes de trabajo? Porque cada ítem está compuesto por actividades, ¿sí? O sea, tienen varias actividades dentro del ítem para poder cumplir el ítem, ¿ok? Vamos a ver ahora la lista de ítems que estamos presentando en esta oportunidad para la base de datos y podrán encontrar ustedes que, como les decía, tenemos 5 grupos. Aquí tenemos obras preliminares, este sería la codificación del grupo de afinidad y acá tenemos los ítems, ¿de acuerdo? Entonces, este archivo por supuesto que ustedes lo van a poder tener y es importante mencionar de que a pesar de que acá está con una determinada codificación, para poder lograr un orden en el Prescom se ha incluido la letra G01, ¿sí? El código G01 que es el que menciona a qué grupo está perteneciendo o a qué módulo está perteneciendo. Entonces ustedes van a poder encontrar esta codificación que está en la nueva base de datos que les estamos pasando en esta oportunidad. Pueden ver acá tenemos movimiento de tierras, obra gruesa con todos sus ítems. Luego tenemos obra fina con todos estos ítems. Bueno, ustedes los van a ver con mayor detalle, pero es importante mencionar de que en el grupo obra gruesa hemos hecho la siguiente subdivisión, ¿de acuerdo? Si ustedes se fijan acá, tenemos varios grupos de afinidad relacionados, por ejemplo, con elementos estructurales de hormigón armado, ¿sí? A ver, esto es importante mencionar porque
porque a pesar de que en nuestras obras generalmente los ítems referidos a hormigón armado están compuestos por el hormigón más el acero incluido dentro de ese ítem, nosotros creemos que es muy importante de que se pueda de una buena vez implementar la filosofía de separar el hormigón y el acero de los ítems de construcción. O sea, no tener ítem hormigón armado, sino tener hormigón simple como un ítem y un acero de refuerzo como otro ítem totalmente independiente. De esta manera estamos preveyendo de que la cantidad de acero que se está poniendo dentro del ítem de hormigón armado sea pues la correcta que se va a poner en la construcción. Entonces aquí hemos hecho una división en 4 grupos de afinidad para los elementos estructurales relacionados con el hormigón armado, que hemos separado en elementos estructurales de hormigón simple, ¿sí? Y elementos estructurales de hormigón armado, o sea que sí están llevando todavía el acero, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay una subdivisión interior adicional que pueden ser elementos de hormigón simple con hormigón elaborado en obra o elementos de hormigón simple con hormigón premezclado y bombeado, ¿de acuerdo? Ahora tenemos también los elementos de hormigón armado de la misma manera, ya sea con hormigón elaborado o con hormigón premezclado. ¿De acuerdo? Creemos que es muy importante porque en nuestras obras actualmente ya se ha adoptado la filosofía de utilizar hormigón premezclado. Y obviamente las cantidades, los rendimientos y los precios unitarios especialmente no son los mismos, ¿no? Hay una gran variación. Entonces, por poner hormigón armado, hormigón simple con hormigón preparado en obra, cuando en realidad nosotros vamos a utilizar un hormigón premezclado, ya podría ser un motivo de una gran falencia en el proyecto, porque como les decía, y ustedes podrán corroborar, los precios son completamente distintos. Para poder conseguir la base de datos actualizada, lo que deben hacer ustedes es dirigirse a la página presscomseller.com, en la cual les aparecerá esta ventana flotante, para que ustedes puedan colocar su correo electrónico, ¿de acuerdo? Su correo electrónico y su nombre. Luego le dan a enviar para recibir la base de datos. Y deben revisar su correo electrónico para poder activar la suscripción y de esa manera que les llegue un nuevo correo electrónico con la base de datos. En caso de que no les apareciese esta pantalla, ustedes acá en la pantalla principal se dirigen más abajo y está exactamente el mismo formulario con el cual pueden suscribirse a nuestra lista de distribución y con ello les llegará, como les decía, el archivo comprimido de la última versión de la base de datos. Este archivo comprimido es justamente este. Ustedes lo van a descargar desde una cuenta del Dropbox, ¿sí? Totalmente gratis, no hay que pagar absolutamente nada. Y lo que deben hacer es lo siguiente. Aconsejable, descarguen este archivo en su escritorio para luego poderle dar clic derecho y decirle extraer en una carpetita que se llame también base de datos, ¿sí? Entonces esta carpeta le dan doble clic. Aquí hay un manual el cual les pido por favor puedan leer para comprender exactamente de qué se trata. Y acá está la base de datos la cual van a instalar en su Presscom. Pero ¿cuál es el procedimiento de instalación? A ver, veamos. Entonces voy a ingresar al Presscom. Y una vez adentro del Presscom, tengo esta pantalla principal en la cual ustedes pueden ver que tenemos las bases de datos por defecto que llegan con el Presscom. Entonces voy a proceder a hacer la instalación de la base de datos de la nueva BDA en esta mi versión del Presscom. Nada más fácil que venir acá a este botoncito instalar base de datos empaquetada. Le doy clic ahí y luego voy al escritorio. Busco la carpeta en la cual he descargado, acá está, le digo abrir y me dice que ya se ha instalado. Fíjense, BDA.2020.1. Para ver los ítems, lo que debo hacer es venir acá al listado, le doy clic y ahí están todos los ítems de esta nueva edición de la base de datos. Acá tengo un pequeño recordatorio que les dice que el G01, por ejemplo, es el módulo de obras preliminares, G02 movimiento de tierras, G03 obra gruesa, G04 obra fina y G05 equipamiento de artefactos.
Bien, les he preparado un pequeño ejemplo para que se pueda comprender de mejor manera cómo podemos utilizar y sacarle mayor provecho a la VDA. Y la idea es la siguiente. Miren, acá tengo un ejemplo con dos módulos y estamos viendo de que el módulo, este primer módulo es obra gruesa, ¿no es cierto? Entonces, todos los ítems que sean de obra gruesa, que nosotros sabemos que tiene el código G03, que los seleccionamos de acá, bueno, los vamos a cargar a este módulo exclusivamente, ¿de acuerdo? No va a haber una confusión, no vamos a cargar ítems de obra fina o de obras preliminares, nada. O sea, vamos a separar los módulos de acuerdo a los ítems que estemos entregando, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, acá tengo, como les decía, obra gruesa, tengo 6 ítems y acá en obra fina también tengo 6 ítems, ¿sí? G04 es el código de obra fina, ¿no es cierto? No se olviden revisar este pequeño recordatorio que nos está diciendo a qué grupo pertenece, ¿de acuerdo? Muy bien, ¿cuál es la idea de esto? La idea es de que ustedes puedan venir acá a reportes, obviamente verifican de que esté deseleccionada esta opción que dice mostrar solo el módulo activo y ahora podemos venir acá a resumen por grupos. Entonces fíjense este formato de presentación tan interesante que nos ofrece el Prescom. Nos está dando el módulo, nos está diciendo el módulo, nos está dando la cantidad, ¿sí? El monto del módulo y también nos está separando por los grupos de afinidad, ¿de acuerdo? Entonces, ítems de elementos estructurales de hormigón armado, o sea que sí incluyen fierro, por eso dice con fierro, y que son de hormigón elaborado, están acá, ¿de acuerdo? Y de la misma manera, los ítems de elementos estructurales de hormigón armado, pero con hormigón premezclado, están acá. Entonces, fíjense, me lo está separando adecuadamente por grupos de afinidad y ya les decía que eso es muy bueno. ¿Y dónde puedo sacarle una buena utilidad a este tema de los grupos de afinidad? Acá, ¿no es cierto? Por ejemplo, en ítems de obra fina o en ítems que nosotros vamos a contratar la mano de obra a destajo, es muy interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo ver todos los ítems que son solamente, en este caso, por ejemplo, revestimientos o que son solamente reboques. Entonces ya tengo una idea para poder hacer la subcontratación de la mano de obra, ya sea a destajo, a jornal o por contrato, pero es la riqueza de esta información que me está dando para poder yo separar, desglosar de una mejor manera en función a una EDT que pueda tener del proyecto y sobre todo saber los montos que corresponden a cada uno de esos grupos. Si no quisiera ver de esta manera, nada más fácil que venir acá y decirle presupuesto general y fíjense, esta es la manera clásica de poder ver un presupuesto, ¿cierto? Está la obra gruesa con todos sus ítems, la obra fina con todos sus ítems, sin la separación por grupos de afinidad. Una particularidad que tiene esta base de datos está en la manera en la cual se han nombrado a los insumos. Si ustedes se van a este botoncito donde podemos ver todos los materiales que tenemos en nuestra base de datos del proyecto, van a poder darse cuenta de que cada uno de los insumos está llevando un punto por delante, ¿sí? Un punto. Si en el caso de que obviamente ustedes no quieren que lleve el punto para el momento de imprimir, entonces doble clic, editan y le borran ese puntito y con eso va a estar el nombre correctamente escrito, ¿de acuerdo? Pero ¿por qué le he incluido este puntito? A ver, supongamos, yo necesito para obra gruesa, un ítem que no tengo en mi base de datos VDA, ¿de acuerdo? Entonces lo que debo hacer es saltar entre bases de datos y voy a ir acá a Obras Civiles Chuquisaca, que es una base de datos que viene por defecto en el Prescom, y voy a buscar, por ejemplo, un ítem que no tengo en mi base de datos VDA, ¿de acuerdo? Supongamos esta, bóveda de hormigón ciclópeo, 50% piedra desplazadora, tipo A. Muy bien, cargo ese ítem, le pongo su cantidad, 25 supongamos, voy a darle acá a guardar, ¿sí? Y ahora voy a venir acá al reporte de ítems, perdón, al reporte de insumos de materiales y fíjense que han entrado esos insumos a nuestra base de datos de materiales del proyecto. Han entrado, pero obviamente sin el puntito, ¿no es cierto? Porque no tienen el nombre exactamente. Bueno, la idea de esto es que nos demos cuenta de cuáles son los insumos que están ingresando a nuestro proyecto,
que no tienen sus precios actualizados, ¿cierto? Una de las particularidades de la base de datos que les proporcionamos es que los precios de los materiales están actualizados, los rendimientos están revisados y el nombre de los ítems y la cantidad de ítems es la que se usa generalmente en nuestras obras. Entonces, fíjense, estos insumos que han venido a la base de datos externa, digamos, que viene por defecto con el Prescom, está con una fecha de 24 de julio del 2017 versus el 25 de abril del 2020, que es la última que hemos hecho. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Bueno, pues comenzar a reemplazar, ¿no es cierto? Este alambre de amarre no necesito, no es el que quiero. Voy a agarrar y le voy a decir reemplazar por el alambre de amarre que sí tiene el puntito y que tiene el precio correcto. ¿De acuerdo? Entonces, uno a uno hacemos lo mismo. Luego aprieto F1 y fíjense de que ese insumo ya no está ya no está siendo utilizado dentro de mi proyecto y yo puedo ir borrando. ¿De acuerdo? De esa manera, uno por uno voy haciendo la sustitución. ¿Para qué? Para que tenga siempre el insumo con el precio actualizado, lo cual va a repercutir obviamente en mi... Veamos acá, fíjense. Aquí ya está el alambre de amarre y ya está dentro de mi análisis de precio unitario. Bueno, en términos generales, eso es la nueva base de datos. Espero que sea de su agrado y estaremos sacando nuevas ediciones para que siempre ir enriqueciendo y generando valor a todos los usuarios del Prescom y con ello hacer que nuestros presupuestos puedan ser realizados de una manera más adecuada y más profesional. Muchas gracias.